existe una verdad incómoda que pocos se atreven a admitir, y es que la mayoría de nosotros no vive el momento presente. Vivimos atrapados en una danza agotadora, oscilando constantemente entre los lamentos del pasado y el terror al futuro. Pero, ¿y si te dijera que existe un punto quieto? Un espacio mental donde el juicio, el miedo y el ruido desaparecen por completo. Imagina por un segundo poder apagar esa voz en tu cabeza, esa que duda, esa que analiza demasiado. Imagina dejar que el instinto puro tome el control. Este concepto ha desconcertado a filósofos y guerreros durante siglos. Se llama Mushin o la no mente. Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de la historia de Japón, no solo entendió este concepto intelectualmente, él lo encarnó. Su espada no solo cortaba a sus oponentes físicos, cortaba a través del tejido mismo del pensamiento convencional. Para el mundo exterior, sus victorias invictas en más de 60 duelos a muerte parecían simplemente una prueba de su fuerza física o su velocidad sobrehumana. Pero si miramos más profundo, si realmente analizamos su historia, nos damos cuenta de que no era su músculo lo que lo hacía invencible, era su dominio absoluto sobre el Mushin. Entonces, surge la gran pregunta: ¿qué significa realmente no tener mente? Y cómo esta extraña filosofía se convirtió en el arma secreta de Musashi, no solo para sobrevivir a espadas afiladas, sino para ganar las batallas más difíciles de la vida. Prepárate. Estamos a punto de entrar en el corazón de una filosofía que trasciende las artes marciales. Estamos a punto de descubrir cómo dominar la vida misma. Pero para entender el final, primero debemos viajar al origen, a un lugar donde el silencio era la única ley. Imagina por un momento las montañas escarpadas del antiguo Japón. Allí, escondidos entre la niebla y la roca, emanaba una sabiduría profunda desde los silenciosos monasterios. Los monjes zen, con sus miradas introspectivas y su postura inmóvil, no buscaban simplemente una iluminación religiosa. Estaban explorando un estado de conciencia radicalmente distinto. Buscaban un lugar donde la mente fuera libre, libre del desorden, libre del juicio y, curiosamente, libre de la mente misma. Este fue el lugar de nacimiento del Mushin. Aunque hoy celebramos a Musashi como el gran maestro de esta técnica, las raíces se hunden profundamente en el budismo zen. Para estos monjes, el Mushin no era un concepto teórico, era una forma de vivir. Creían firmemente en soltar el ego, en abandonar los deseos y los miedos para permitir que el universo fluyera a través de ellos sin filtros. Pero aquí surge una contradicción fascinante. Como una filosofía espiritual, nacida en la paz de un templo, migró a la arena brutal y sangrienta de las artes marciales. La respuesta reside en la esencia misma del combate. El verdadero combate no se trata de rabia ni de agresión descontrolada. Se trata de reacción pura. En un duelo a muerte, el pensamiento es un obstáculo. Si te detienes a pensar en tu próximo movimiento, ya estás muerto. Los samuráis, con su inquebrantable código de honor, reconocieron esto de inmediato. Vieron en el Mushin no solo un camino hacia la claridad espiritual, sino la mentalidad marcial definitiva. Así fue como, desde los tranquilos pasillos de meditación, la no-mente encontró su voz en los golpes rápidos y los movimientos calculados de los guerreros. Y en medio de este torbellino de espadas chocando y gritos de guerra, surgió Musashi. Él no solo adoptó esta técnica, la perfeccionó. Mientras otros luchaban con furia, Musashi luchaba con vacío. Pero para entender realmente el poder devastador de esta calma, tenemos que verla en acción en su momento más crítico. Existe un duelo en particular que define esta leyenda. Un momento donde la no-mente se enfrentó a la técnica perfecta y el resultado desafió toda lógica. En medio del torbellino de espadas chocando y gritos de guerra,
Había una figura que parecía intocable por el caos a su alrededor. Ese era Musashi. Su comportamiento no era simplemente el de un guerrero hábil. Era el de un hombre que había accedido a una dimensión diferente. Un reino donde el tiempo parecía ralentizarse y donde cada movimiento era la encarnación perfecta de la precisión. En el corazón de este estado superior de conciencia estaba el Mushin. Musashi no dejaba esta filosofía en la estera de meditación. La empuñaba como un arma potente en el campo de batalla. Este principio le permitía estar increíblemente presente, empujando todas las distracciones hacia la periferia y afilando su conciencia como una navaja. El ejemplo supremo ocurrió en la isla de Ganryu, su duelo legendario contra el temible Sasaki Kojiro. Imagina la escena. Kojiro, conocido por su técnica impecable, balanceó su famosa espada larga, la Monohoshi-zao, con una intención letal. Frente a él, Musashi no llevaba una espada fina, sino un simple remo de madera tallado apresuradamente. Para cualquier observador, parecía un suicidio. Pero Musashi demostró un enfoque tan intenso que parecía anticipar el golpe incluso antes de que su oponente lo hiciera. No fue fuerza bruta, no fue suerte. Musashi había disuelto la barrera entre el pensamiento y la acción. En ese instante, no había un yo atacando, ni un él defendiendo. Musashi se convirtió en un vehículo de respuesta pura y sin filtros. El golpe fue decisivo, la victoria absoluta. Esto fue el Mushin en acción. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro fascinante. Queda claro que su genialidad en el combate dependía de la no-mente, pero su talento no se limitaba a los confines del campo de batalla. Esta misma fuerza invisible, capaz de acabar con un rival en un parpadeo, también fluía en lugares donde reinaba el silencio absoluto. ¿Cómo es posible que la misma mano que mata sea capaz de crear una belleza delicada y eterna? La respuesta revela que el Mushin no es solo una técnica de guerra, es una técnica de existencia. Más allá de los confines del campo de batalla, los talentos de Musashi florecieron en el reino tranquilo del arte. Este guerrero legendario, temido por su habilidad con la espada, era igualmente hábil con un pincel en la mano. Pero lo realmente intrigante es cómo la esencia del Mushin impregnaba incluso estos trazos delicados. Cada movimiento del pincel, cada cincelada en la madera, llevaba la misma ligereza de la no-mente que sus duelos mortales. Al igual que en el combate, Musashi se acercaba a su lienzo sin nociones preconcebidas. No había un plan rígido, ni ansiedad por el resultado final. Simplemente permitía que el arte emergiera orgánicamente. No se trataba meramente de crear una pintura o una escultura. Era una danza entre el artista y el momento, totalmente desprovista de desorden mental. Toma como ejemplo su famosa obra Gansos salvajes entre juncos. Las aves están representadas con una simplicidad que roza la abstracción y, sin embargo, pulsan con vida. Esto solo podría ser logrado por un artista que estaba completamente presente, uno que soltó la intención calculada y dejó que la intuición guiara su mano. Pero el Mushin no se detenía ahí. Para un maestro como él, este principio no se limitaba a escenarios de alto riesgo o a grandes obras de arte. Coloreaba cada aspecto de su existencia diaria. Imagina al samurái, no en el calor de un duelo, sino en actos mucho más simples, sorbiendo té, practicando trazos básicos o simplemente caminando. En estas actividades, la esencia del Mushin se manifestaba como una presencia sin cargas. Era esta inmersión total en el presente, libre de las cadenas de los arrepentimientos del pasado o las ansiedades del futuro, lo que le daba una profundidad única a sus tareas rutinarias. Esto no solo lo hacía eficiente, le permitía encontrar alegría y significado en lo aparentemente ordinario. Es un recordatorio poderoso de que la magia de la no-mente puede iluminar las actividades más comunes,
Pero aquí es donde la historia de un samurái del siglo XVII choca de frente con nuestra realidad. Porque en los rincones tranquilos de la rutina de Musashi se estaba gestando un antídoto poderoso para uno de los desafíos mentales más destructivos de hoy. Una plaga moderna que nos roba la paz y nos paraliza por completo. En la rutina silenciosa de Musashi se escondía la cura para la maldición más grande de nuestra era, el exceso de pensamiento. Hoy, bombardeados por una avalancha de información y el zumbido constante de las distracciones digitales, muchos de nosotros nos encontramos atrapados. Estamos enredados en una telaraña de rumiación excesiva, dando vueltas a cada decisión y dudando de cada elección. Musashi, aunque vivía sin el caos moderno, enfrentaba desafíos mortales. Sin embargo, rara vez se encontraba atrapado en el pantano de la parálisis por análisis. Al adoptar el estado de no mente, Musashi operaba desde un lugar de reacción instintiva en lugar de una deliberación prolongada. Y ojo, esto es importante. No se trataba de impulsividad ciega, sino de una intuición profundamente cultivada. En medio de un duelo, no había espacio para la duda. Él necesitaba actuar, y el Mushin aseguraba que esas acciones fueran rápidas y precisas. Este principio nos ofrece lecciones invaluables. El sobrepensar con sus bucles infinitos de ¿y si pasa esto? O ¿y si sale mal? Se convierte en una arena movediza mental. El enfoque de Musashi nos invita a confiar más en nuestros instintos, a salir de las sombras de la contemplación incesante y actuar con confianza. Abrazar el Mushin no significa abandonar el pensamiento crítico, sino encontrar el equilibrio. Se trata de silenciar el ruido para que la mejor decisión surja cuando la mente está en su punto más tranquilo. Piensa en esos momentos cargados de emociones: ira, ansiedad, euforia. Musashi nos enseña a ser observadores de nuestras emociones sin enredarnos en ellas. Al adoptar esta postura, podemos sentir sin dejar que los sentimientos tomen las riendas de nuestras acciones. Imagina el poder de dar un paso atrás, acceder al vacío y responder con una calma absoluta en medio de una crisis. Pero aquí es donde la mayoría falla. Entendemos la teoría, nos gusta la idea de la calma, pero no sabemos cómo aplicarla cuando el teléfono no para de sonar y las exigencias se acumulan. ¿Cómo bajamos esto de la filosofía antigua a la práctica diaria? Existe un manual de instrucciones, una serie de pasos concretos para entrenar tu cerebro y acceder a este estado a voluntad. Hemos visto la potencia del Mushin en la espada y en el arte, pero ¿cómo inyectamos esta sabiduría antigua en nuestro mundo moderno y acelerado? No necesitas irte a una cueva en las montañas. El camino empieza aquí y ahora. El núcleo de la no-mente comienza con la atención plena, o mindfulness. Empieza con algo tan simple como ejercicios de respiración. Permite que tus pensamientos vengan y se vayan sin apegarte a ellos. Obsérvalos como si fueran nubes pasando por el cielo, sin juzgarlos. Luego, practica la monotarea. En una era que glorifica hacer 1000 cosas a la vez, el enfoque láser de Musashi sugiere hacer una sola cosa, pero hacerla con todo tu corazón. Esto no solo mejora tu eficiencia, sino que nutre ese estado de calma mental. Busca refugio en la naturaleza. Ya sea un paseo por el parque o un fin de semana lejos de la ciudad, el entorno natural tiene el poder de recalibrar nuestra mente. Y quizás lo más difícil, limita tu consumo de información. Saber es vital, sí, pero el consumo excesivo solo desordena el cerebro. Dedica tiempos específicos para las noticias y las redes sociales, asegurándote de que tu mente no esté siendo bombardeada constantemente. Sin embargo, al adentrarnos en este paradigma, debemos tener cuidado. El Mushin no está exento de trampas. Existe un riesgo real de confundir la calma con la frialdad emocional. El Mushin aboga por la ecuanimidad,
no por la desconexión. Las emociones son vitales, son la brújula de la vida que nos guía hacia la alegría o nos aleja del peligro. La no-mente no debe silenciar esta rica experiencia humana, sino permitir que fluya sin desbordarse. También hay una línea muy fina entre la claridad y la apatía. Estar en el presente no significa ignorar el futuro o las consecuencias de tus actos. Y sobre todo, no uses la espontaneidad como excusa para la falta de preparación. Musashi podía improvisar porque había entrenado durante décadas. Es una herramienta, no una doctrina mágica. Si logras integrar esto con discernimiento, obtienes lo mejor de ambos mundos: la pasión de vivir y la calma para ejecutar. Ahora que tienes las herramientas y conoces las advertencias, solo nos queda dar el paso final. Es hora de cerrar este círculo y descubrir qué significa todo esto para tu propio legado. A través de este viaje por el mundo de Musashi y los orígenes zen del Mushin, una cosa queda innegablemente clara: la serenidad y la claridad del estado de no-mente no son un mito y están a tu alcance. Hemos aprendido que no se trata simplemente de desconectarse del pensamiento o de volverse un robot sin sentimientos. Se trata de encontrar un equilibrio perfecto y firme en medio del caos de la vida. El verdadero legado de Miyamoto Musashi no es solo el de un samurái legendario que nunca perdió un duelo. Su legado es el de un guía que nos muestra el camino hacia este reino mental profundo. El atractivo del Mushin trasciende las épocas. Es una filosofía antigua, sí, pero ofrece a las almas modernas un santuario necesario contra el ruido, la prisa y la ansiedad de nuestro tiempo. Así que considera esto una invitación abierta. Aventúrate en la vasta extensión de tu propia mente. Deja de luchar contra tus pensamientos y empieza a observarlos. Y tal vez con las enseñanzas de Musashi como faro, descubras esa profunda quietud que siempre ha residido en tu interior, esperando a ser despertada. Si este contenido te ha tocado de alguna forma, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario aquí abajo.